este video vamos a ver un tipo particular de transformador que en una época se utilizó mucho, hoy por hoy no se utiliza tanto, pero no está de más conocerlo por la gran importancia que tiene y la gran utilidad que tiene el mismo. Acá se trata del transformador aislador. Desde el punto de vista de su construcción, no tiene, digamos, ninguna cosa diferente de lo que puede tener un transformador común y corriente para otra aplicación. Pero sí, la gran importancia está, y lo raro justamente está en la tensión de salida. Vamos a ver cómo se tema. Este transformador aislador tiene justamente dos bobinados únicamente, un primario y un secundario. Es un transformador común y corriente con núcleo de chapa y, como vamos a ver ahora, la diferencia con otros transformadores está en la tensión de salida. En este caso, por ejemplo, de acuerdo a nuestra red de alumbrado, aquí tendríamos 230 volts de corriente alterna y acá en la salida justamente vamos a tener otros 230 volts. Y ustedes, bueno, en este momento ya estarán pensando, bueno, si larga entrega el mismo voltaje de salida que el voltaje de entrada, ¿para qué sirve? Bueno, justamente, pensemos un poco en el nombre. Esto se llama transformador justamente aislador. El nombre lo está diciendo. Vamos a ver. Al tener la misma tensión de salida que la de entrada, significa que esto, la gran utilidad que tiene es justamente aislar la parte del consumo, o sea, la parte secundaria de la parte primaria. Esta parte primaria que está acá, se conecta justamente a la red de alumbrado. Y aquí es donde se conectaría la carga. Normalmente este tipo de transformador fue pensado para un único aparato, y eso sería lo ideal en su utilización, que cada aparato que lo llevara, digamos, tuviera su propio transformador. En la práctica, dependiendo del caso, puede llegar a diseñarse un transformador de este tipo sin problema que alimente varios aparatos. Pero los alemanes, de acuerdo a la norma BDE 100, creo que es, si mal no recuerdo, recomiendan la utilización de un transformador aislador por aparato e incluso también que el consumo, digamos, de corriente en la carga no sea mayor que 16 amperes. Eso de acuerdo a la norma alemana, si yo mal no recuerdo el número, creo que es la BDE 100, una cosa así. Ahora bien, de todas maneras, vamos a ver un poco, digamos, para qué sirve esto. Esto lo que nos hace a nosotros es protegernos del sistema de la red de alumbrado, o sea, del peligro que tiene, digamos, el tocar, por ejemplo, un polo de la línea con la red de alumbrado. Vamos a imaginar que acá nosotros venimos con una tensión de línea de justamente 230 volts, en la cual, por decirlo de alguna manera, los dos polos de entrada serían vivos. Es así como yo tengo acá mi instalación, por ejemplo. Acá tendríamos, en lugar de un neutro y una fase, tendríamos las dos fases. O sea, en una palabra tendríamos una tensión de línea, lo cual sería que los dos polos serían vivos con respecto, digamos, a la masa, o sea, al neutro o en definitiva a la condición a tierra. Si yo acá, por ejemplo, toco, vamos a poner así, vamos a dibujar un macaquito, vamos a suponer que yo hago contacto de alguna manera con esto a través de un cable, por ejemplo. No soy bueno dibujando macaquitos, pero sabrán entender la idea cuál es. Si yo acá toco, por ejemplo, un polo, hago contacto con un polo de la red de alumbrado, evidentemente que voy a sufrir, digamos, una fuerte descarga a tierra, o no tan fuerte, pero sí voy a sufrir una descarga a tierra, depende de qué también esté aislado yo, digamos, del suelo. Si acá yo tuviera, por ejemplo, fase y neutro, sería el mismo efecto. En el único caso que yo no recibiría una descarga, sería justo que acá estuviera, digamos, el neutro y aquí estuviera la fase. Entonces, en ese caso, por lo menos no tendría mucha chance de tener un problema. Pero cuando acá tenemos, por ejemplo, sobre todo tensión de línea, como lo que yo tengo acá, donde cada uno de estos cables representa una línea, por ejemplo, de la red trifásica, por ejemplo, línea 1 y línea 2, por ejemplo, cualquiera de los dos cables que yo toque, yo estaría haciendo una descarga a tierra, que en ese caso sería la llave diferencial, la única que me estaría protegiendo, digamos, de un daño, por decirlo así, por descarga de corriente eléctrica. En este caso, con este transformador, como no hay, digamos, ninguna conexión eléctrica entre primario y secundario,
Acá yo puedo tocar directamente, acá vamos a señalar de alguna manera peligro, vamos a señalarlo así, peligro. Acá si yo toco, de vuelta, en este caso, si yo tocara acá, en este caso, digamos, no habría peligro. No habría peligro, incluso toque uno o toque el otro cable de la salida del transformador. O sea, en este caso, en una palabra, yo puedo tocar cualquiera de los dos cables de salida y yo no tendría ningún problema de recibir una descarga. Evidentemente sí la voy a recibir si toco los dos, evidentemente, ¿no? Pero tocando uno solo de ellos cualquiera no habría peligro. Acá la energía se transfiere en forma magnética desde el primario hacia el secundario y al no haber conexión eléctrica, yo me estoy desvinculando de todo lo que tiene que ver con la electricidad de la línea, básicamente, y me estoy desentendiendo del problema de las líneas o de la fase o lo que sea, y no tendría peligro en ese caso. Entonces, esto era una cosa que se utilizaba con mucha frecuencia en otros tiempos, por ejemplo, unos 30 años atrás, era muy frecuente, por ejemplo, porque, por decirlo de alguna manera, los televisores de aquella época, los electrodomésticos en general, los pocos que había en aquellos tiempos, el tema de la aislación no estaba tan eficiente y tan mejorado como ahora, e incluso, por ejemplo, había televisores, por ejemplo, que un polo de la línea se conectaba al chasis del aparato y se jugaba con que el mueble, por ejemplo, del televisor era de madera. Pero a veces a través de las perillas no nos olvidemos que era un compuesto plástico, pero ese compuesto plástico podía tener una cierta resistencia, en definitiva, aunque fuera muy alta, y a veces uno iba a tocar de repente alguna parte del aparato o sin querer, por ejemplo, tocaba algo atrás en el aparato que siempre tenían potenciómetros o perillas al descubierto para hacer ajustes para el técnico. Entonces, por ejemplo, si un niño tocaba alguna de esas perillas, era tremendamente peligroso para el usuario, porque incluso uno de los pueblos de la línea estaba conectado directamente al chasis del aparato. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué hacían semejante cosa? Y bueno, eran otras épocas, otros tiempos, y fíjense que en aquellos tiempos incluso era muy común que la instalación de tierra de la casa se conectaba a la canilla, a la tubería de agua fría. Entonces a veces también era frecuente, recuerdo, que uno iba a tocar una canilla y si había algún aparato eléctrico con problemas, las canillas daban golpes de corriente. Bueno, todas esas cosas hoy por hoy ya no existen, afortunadamente, pero en aquella época se dio origen justamente a este transformador que justamente lo que hacía era aislar justamente a la persona de ese tipo de problemas. Entonces, digamos, no era tan peligroso. Si acá, por ejemplo, se conectaba ese susodicho televisor que tenía uno de los polos de la línea, o sea, una de las centrales de los 220 en aquella época conectarse al chasis, si alguien tocaba, eso ya por lo menos no daba, no habría posibilidad de recibir, digamos, una descarga eléctrica fatal, ni mucho menos. Entonces, este transformador tuvo su origen en esa época, no sé el año exactamente, pero fácil, debe haber sido por lo menos 40 y pico largos de años atrás que tuvo origen, digamos, este transformador. Por lo menos 40 años debe haber tenido, porque yo lo conozco más o menos desde esa época, por lo menos, y no sé cuánto ya tenía en el mercado, así que probablemente el tiempo sea mucho mayor de la existencia de este transformador, es lo más probable. Pero la cuestión es que hoy por hoy también este transformador podría ser útil en algún que otro caso. Si bien hoy por hoy lo aconsejable, incluso las empresas de suministro de energía eléctrica hacen obligatorio el uso de la llave diferencial, y es lo más lógico, lo más correcto, y sigue siendo hasta ahora el mejor sistema de protección que hay, porque aparte del transformador acá en este caso es caro, es voluminoso, es un aparato grande, es caro, es voluminoso, para 16 amperes es un transformador muy grande realmente, es pesado, es caro, voluminoso, entonces hoy por hoy con una llave diferencial se obtiene una excelente protección. Pero no está de más conocerlo porque esto se utilizó y puede ser útil en algún caso especial como para tener más certeza, más tranquilidad. Si uno lo quisiera conectar, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? a un electrodoméstico de la casa, como podría ser, por ejemplo, un calefón, un calentador de aguas, en ese caso, digamos, sería una solución bastante interesante, porque aunque fallara, por ejemplo, una resistencia blindada, hoy por hoy, claro, se sabe que la llave diferencial nos protege, pero como recibimos el agua directamente sobre el cuerpo y estamos descalzos en el piso, evidentemente que si la llave diferencial llegara a fallar, tenemos pocas alternativas de quedar con vida, ¿no?
O sea, en ese caso tienen que darse dos malas circunstancias, ¿no? Por un lado, fallar la llave diferencial y también fallar la aislación de la resistencia. Existen calefones con aquellas resistencias que le llamaban piedra, ¿no? Que eran aquella resistencia de rulo en un base de baquelita, que bueno, todavía alguno que otro sigue utilizando y por hoy ese mecanismo, y bueno, cualquier cosa podía pasar, podía cortarse el alambre de esa resistencia y quedar tocando, por ejemplo, el chasis de calefón. Al tocar el chasis de calefón, el agua quedaría energizada de alguna manera y eso nos llegaría tarde o temprano a nosotros. Pero claro, la desgracia tendría que ser muy grande para que ocurran las dos cosas, ¿no? Que la llave diferencial no funcione bien y que justo se rompa la aislación de calefón. Pero tampoco no hay nada imposible en la vida. Un transformador aislador de este tipo, evidentemente que solucionaría en buena medida ese problema. Esto podría ser útil también, por ejemplo, para una cocina eléctrica, para un refrigerador. Hoy por hoy los refrigeradores generalmente son de plástico, ya las puertas y todo eso, entonces eso reduce la posibilidad de que a veces nosotros, por ejemplo, en verano estamos descalzos y abrimos la puerta de la heladera con total tranquilidad como si el aparato no fuera eléctrico. Pero en concreto sería un factor de riesgo también eso, ¿no? Las antiguas heladeras, las puertas son de metal generalmente, hoy por hoy la mayoría son de plástico, entonces bueno, hoy por hoy todo eso mejora la aislación, digamos, mejora la protección de la persona en cuanto a las descargas eléctricas. Esto lo dejo a criterio de cada uno, por lo menos es bueno que lo sepan en qué se podría utilizar un transformador de estos y en qué casos. Yo simplemente lo doy a conocer y nada más. Ahora, ¿este transformador necesita tierra? Bueno, vamos a ver ese aspecto, porque esto sí es importante. En sí, de este lado, del enchufe, o sea, donde nosotros conectamos nuestro electrodoméstico, el mismo no tiene que tener conexión a tierra. No tiene que tener porque no la necesita, al contrario, justamente. Acá se trata de aislar justamente de la parte de la tierra, justamente. Entonces, por lo tanto, este enchufe, lo que se conecta acá, si bien el receptáculo podría tener el agujero para la clavija de tierra, eso es una cosa, porque claro, de repente no se fabrica un conector especial para eso, pero sí se puede utilizar uno estándar que tenga el agujero para la clavija, pero la clavija de tierra no puede estar conectada a nada. O sea, acá no tiene que haber tres cables, dos de corriente y una tierra, no tiene que haber. Sin embargo, internamente en el transformador es conveniente que el núcleo de chapa, que está representado por estas líneas, esto sí esté conectado justamente a la tierra. ¿Eso por qué? Pensemos por un momento. Si acá, por ejemplo, hubiera, que sería también raro, una fuga eléctrica o un cortocircuito desde el primario del transformador hacia justamente la chapa del transformador, bueno, entonces en ese caso la chapa se vuelve peligrosa. Y nosotros cuando lo agarramos el transformador, si bien el mismo está pintado generalmente, si bien está pintado, pero puede darse el caso de que la pintura se esté pelada por alguna razón, por un golpe que recibió, cualquier cosa, entonces ya en ese caso tomar el transformador enchufado sería un problema. Podría ocurrir con los tornillos, si ese transformador ya fue manipulado, desarmado, que los tornillos de repente ya, las cabezas de los tornillos no estén pintadas, entonces al tomarlo con la mano, digamos el transformador, si hay una fuga de corriente desde el lado primario hacia ese núcleo, se podría llegar a complicar y ahí sí podríamos recibir una descarga de corriente nosotros debido justamente al núcleo del transformador. Pero son todas fatalidades que estamos considerando, ¿no? Eso no debería ocurrir. Pero sí es bueno que entonces el núcleo del transformador tenga conexión con la tierra. Lo que no puede tener entonces es del lado secundario. Bueno, acá entonces por lo tanto hemos presentado una herramienta bastante útil que en una época se utilizó bastante como mecanismo de protección. Incluso en los talleres de electrónica, por ejemplo, en aquella época era muy frecuente que todos los talleres tuvieran un transformador aislador, justamente para la protección del técnico. El técnico lo que hacía, ponía el televisor arriba de la mesa y sin embargo, cuando conectaba el aparato para pruebas lo hacía a través de un transformador aislador. Lo hacía también incluso con muchos instrumentos, los conectaba justamente al transformador, a través de un transformador aislador, entonces eso mejoraba la seguridad del técnico y el mecanismo, digamos, de protección. Bueno, entonces hasta acá hemos presentado este tipo de transformador, una herramienta interesante, y después si surge algún otro particular que tenga, digamos, interés práctico desde el punto de vista de la protección y la seguridad del ser humano, lo haremos después.